Saludos amigos y amigas. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el tema de la pobreza. Vamos a analizar la película Macario, o más bien cómo es presentada la pobreza en la película Macario, una película de los años 60, cuyo actor principal es Ignacio López Tarso. Se trata de una situación que desde que vi la película hace mucho tiempo, creo que en los 80 lo viví en Capotillo todavía, me llamó la atención por la forma en que se presenta a la pobreza aquí, en esta película. O sea, esa hambre desesperante que lleva a Macario a soñar con la comida, a meterse prácticamente a una huelga de hambre, precisamente por el hambre que él mismo estaba pasando, el hambre las privaciones que tenían que hacer él personalmente para que sus hijos comieran, y a los hijos nunca se les saciaba el hambre. Esto naturalmente tiene que ver con la ignorancia, la falta de educación, porque Macario tenía como 8 o 9 muchachos, según conté, en una de las escenas donde se ve. 8 o 9 muchachos que él tiene que alimentar. Es un leñador, vive en el campo. Imagínese usted entonces la situación. Vamos a ver este primer cuadro. Estás en los cielos, muchas gracias porque nos vas a dar de comer hoy. Ojalá y mañana también nos des. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya acabó, mamá. No es cierto, mamá. Todavía tiene la boca llena. Dame más. Yo quiero más. Yo. No me da usted. Yo también. Deme usted aquí. ¿Qué no me va a dar? Como pueden ver en esta escena, el elemento religioso está muy ligado a la pobreza, sobre todo la religión católica que nos ha tocado aquí en Latinoamérica, que es una religión que de alguna manera llama al conformismo, o por lo menos la versión de la religión que le llega a los campesinos y a los obreros. Es una religión que llama al conformismo, a tener una cantidad de hijos súper numerosa, familia súper numerosa, porque según ellos en esta versión de la religión católica, los hijos lo da Dios, y la planificación familiar todavía no aparece por aquí en la ideología de la época. Los hijos los da Dios. Entonces, cada campesino tenía la cantidad de hijos que Dios le daba. naturalmente, como Dios no tiene una planificación ideal, sino que Dios se expresa a través de la naturaleza, y la naturaleza, esto es un concepto metafísico de naturaleza, naturalmente, pero siguiendo la idea que la mayoría tiene de naturaleza, la naturaleza tiene una misión. ¿Y cuál es la misión? Bueno, preservar la especie. Y mientras mayor cantidad de hijos o de proles tiene una especie, hay más posibilidad de que si mueren algunos, no importa, porque la especie se mantiene como quiera. Entonces, en este caso, la gran cantidad de hijos se da de manera silvestre, no hay planificación. Además, ellos no ven una relación entre su estado de pobreza y la cantidad de hijos que se tienen. O
sea, es una mentalidad que mantiene en un círculo de pobreza a quien ha caído en él. Evidentemente, también se observa la escasez de alimentos en la mesa de Macario y de sus hijos, y él, como padre al fin, no puede ver, o sea, le duele ver a sus hijos que queden con hambre mientras él come algo. O sea, él sabe que es su responsabilidad alimentarlos y por eso al final le deja su propia comida. O sea, que es una cuestión que se podría decir noble de su parte, pero, qué sé yo, una mente más organizada controlaría la cantidad de hijos que tienen. Él no logra identificar que esos hijos, de alguna manera, constituyen un bloque pegado al tobillo para que él no pueda salir nunca de la pobreza. Bien, vamos a ver el segundo corte. ¿Quién es? ¡Ay, pero quién no lo conoce! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, pues! Aquí en este corte, Macario llega a la panadería donde están horneando 5 guajolotes para un señor hacendado de la región. Entonces Macario se desespera por el olor, o sea, un hombre con hambre se desespera con el olor de esta cosa y también se queda comiéndose los guajolotes con los ojos cuando lo iban desfilando los empleados del hacendado de la zona. Desgraciadamente la mujer lo vio la mujer, velando, como dicen en el campo mío, velando la comida ajena. Y él, evidentemente que le dio vergüenza al ver que sus hijos y su mujer le vio el hambre. La mujer, supongo yo, que sintió vergüenza ajena y también pena, tristeza, al ver a su esposo, que ella sabe que es trabajador, muy trabajador, desear algo que no pueden tener. Simplemente es un deseo. O sea, el hambre es mal consejera, como dice, muy mal consejero. Aquí tendríamos que hacer un alto para establecer necesariamente que hay una conexión entre pobreza y delincuencia, porque yo mismo, puesto en esa situación, con tantas privaciones, pasando tanta hambre, no creo que me mantenga pacífico, o sea, que me mantenga privado del hambre por mucho tiempo, solamente por obedecer a la ley o solamente por no romper alguna regla moral, aunque tenga una ética, unos valores éticos fuertes, no creo que yo respetaría los valores morales. Sin embargo, el pobre termina siendo como un animal amaestrado, como un animal que a fuerza de golpe se le quita la voluntad y él no se atreve ni siquiera a pensar en romper la ley. Piensa que vivir con hambre, con privaciones, en la miseria, es digno, eso lo hace digno. Ese discurso se lo ha vendido la religión y se lo ha vendido también el sistema
feudal, capitalista y el esclavista, de que tú te haces digno cuando tú te reprimes, cuando tú no cubres ni siquiera tus necesidades, las necesidades primarias, tú no las cubres, eso te hace digno si tú te reprimes. Yo recuerdo haber visto en el campo mío a varios personajes que tenían esa ética, que se iban para la loma, para el conunco, como dicen, con una botella de café y algunos plátanos, y con eso pasaban el día entero. Y era un orgullo para ellos decir que se pasaron el día entero trabajando como bueyes, solamente tomando café y a veces fumando tabaco, y asaban un plátano en un breve tiempo a la hora de las 12. Regresaban a su casa en la noche ya, al atardecer, y entonces ahí disfrutaban de un chambre, como le dicen. Un chambre en el campo mío era una especie de sopa, tenía un poco de arroz, pero no mucho arroz. Tenía mucha uyama y habichuela, imagínense eso caliente, y con agua ese estómago dormía lo que tenía que dormir. Entonces, pero al final, la falta de ingesta a tiempo le cobraba toda, porque esa gente moría de 20.000 enfermedades. Vamos a ver un tercer corte. No se los acaben. Déjenme uno siquiera, déjenme uno a mí. ¿Qué quieres? Macario, ¿no vas a comer nada? Los niños ya se comieron lo tuyo, pero aparté un poquito cuando vi que no comías. Si no vas, se lo van a comer también. Que se lo traguen. ¿No tienes hambre? Hambre. Hambre. Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Como tú, como mis hijos, en tragar. Nos pasamos la vida muriéndonos de hambre. Tú viste ayer aquellos guajolotes. Ya no me voy a seguir muriendo de hambre poco a poco. Voy a morirme de una vez. No volveré a probar un bocado hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantarme el hambre para que los otros coman. Aunque los otros sean mis hijos. Quiero comer yo solo, todo para mí, todo, y si no, no volveré a comer nunca. Quedar lleno, sin hambre, con el sabor del guajolote en la boca, sin desear otro pedazo. Dale a los niños lo que me habías guardado, porque yo no volveré a comer nunca. Bueno, lo primero es que Macario despierta atormentado, era una pesadilla. Déjeme aunque sea uno, se lo van a comer todo. Déjeme aunque sea uno. O sea, este hombre con hambre, que vio los 5 guajolotes que pasaron frente a sus ojos, parece que se le fijó esa imagen. Al día siguiente él le dice a la mujer la determinación que ha tomado, y es que no volverá a comer hasta que no pueda comerse un guajoloto, que es un pavo. Aquí para nosotros es un pavo, para la República Dominicana y para Cuba creo que le dicen guanajo, pero en México le dicen guajolote. Guajolote. Entonces, el pobre Macario le dice a la mujer que no va a volver a comer, porque el pobre se pasa la vida muriéndose a poquito, o sea, al estar privado de la alimentación y de todas las cosas, pero que él ha decidido no morirse poco a poco, sino de morirse de una vez, que va a dejar de comer hasta que no pueda comerse un guajolote entero, un pavo para él solito, que ni siquiera le quiere dar a los hijos de él. O sea, un hombre como Macario, que se quitaba el pan de la boca, como dicen aquí, que se quitaba su propia alimentación para que sus hijos pudieran comer un poco más, lo que hacen algunos animales, que se llama darle ventaja biológica
a las proles. Entonces el pobre, el campesino pobre, el obrero pobre, de alguna manera hace lo que se llama el altruismo biológico. Altruismo biológico, en este caso sería altruismo social, pero biológico también, porque en el caso de Macario, él se está quitando posibilidades de mantener su cuerpo vivo y viable para dársela a los hijos, para darle esa ventaja biológica a sus hijos. Y en términos sociales, el altruismo social sería, en el caso de la gente más pobre, gente pobre que nosotros vimos en el campo, que hacían todos los esfuerzos para que sus hijos pudieran estudiar, para que sus hijos pudieran comer, mientras ellos andaban vueltos en trapo, vueltos en harapo y comiendo, teniendo 20.000 privaciones, inclusive hasta para comer, para darle ventajas sociales al hijo, o sea, de que el hijo pudiera llegar a donde ellos no llegaron, para romper lo que se llama el círculo de pobreza. No era que lo hacían, ellos no hacían esta cuestión conscientemente, pero sí, por instinto tenían como ese deseo de que uno de sus hijos estudiara. De hecho, yo debo repetir aquí lo que dije en una ocasión, en una actividad que participé en el Centro León en Santiago, que de alguna manera yo tengo una deuda con mi hermano mayor, porque a mí me mandaron a la escuela, mientras que a él lo dejaron trabajando en la parcela, en el conuco. No fue que se hizo por maldad ni nada de esas cosas, sino que en el tiempo en que yo crecí, él me lleva como 4 años, en el tiempo que yo crecí, las posibilidades parece que estaban dadas para que yo pudiera estudiar, para que yo pudiera ir a la escuela. Sin embargo, mi hermano no fue a la escuela en esos 4 años. No fue a la escuela, o sea, por necesidades económicas. Y de alguna manera yo siento que las ventajas que yo pude tener al ir a estudiar, y que de ahí fui incentivado a seguir estudiando, él no la tuvo. Y entonces de alguna manera a mí me dieron ventajas sociales que a él no le dieron, a costa precisamente del trabajo de él, porque el trabajo que él hacía en la parcela era un trabajo que llegaba a la familia, era. Entonces, en ese sentido es que lo digo. Pues nada, no nos vamos a poner sentimentales ahora. El asunto es que Macario le confiesa esto a su esposa, y vamos a ver qué pasó en este corte. Macario. Toma. Dijiste que lo querías para ti solo. Y yo entiendo, Macario. Yo también he querido algo para mí sola. Para no darle a nadie, ni siquiera a ti. Pero vete pronto. Porque si los niños lo ven van a pedir, ¿o no? Anda. Anda, Macario. Llévatelo ya. Bueno, como podemos ver en la escena, la esposa de Macario decidió robarse un pavo, robarse un guajolote, así como lo oyen. Se lo robó en la casa donde ella trabajaba y lo preparó escondida de los muchachos mientras los muchachos jugaban, y se lo guardó a Macario para cuando él se fuera para el monte a la leña, a las labores, a su trabajo. Y lo alcanza y se lo ofrece. Cuando Macario lo ve, naturalmente siente una emoción, una cosa que él no puede expresar con palabras. Y la mujer le dice que sí, que se lo lleve, que se lo coma, que se vaya.
que ella también ha deseado tener algo para ella sola y no ha podido tenerlo, ni siquiera para darle a él. O sea que es una mujer estoica, al igual que Macario. Generalmente la gente pobre es estoica, no de manera filosófica, es una cuestión religiosa. Ellos entienden que los hijos son su responsabilidad, y un hijo pasando hambre, ellos prefieren pasar hambre ellos para que el hijo pueda comer. Entonces, la mujer pobre acompaña en la desgracia a su esposo. Son seres naturales, realmente. Naturales en el sentido de que los ideales sociales todavía no están claros en la gente muy, muy pobre. Es lamentable que hay que decirlo, pero es así. O sea, yo una vez escribí un ensayo que no terminé de publicar porque era cuando yo estaba estudiando, que se titulaba Del ser natural al ser social, que era un análisis que yo hacía desde mi llegada, de mi vida en el campo, mi llegada a la ciudad de Santo Domingo, hasta que llegó el momento en que yo recuerdo haber tomado conciencia social al estar vinculado a la lectura de la filosofía y de leer, de estar leyendo literatura socialista, donde ya claramente yo pude darme cuenta de que la miseria por la que pasaba mi familia y por la que pasa mucha gente pobre, y pasaba mucha gente pobre de ese momento, precisamente estaba vinculada a la distribución de la riqueza, a quienes tienen el dominio de los medios de producción. Entonces, en ese sentido, yo escribía del ser social, del ser natural, que era yo antes, al ser social. O sea, cuando tomo conciencia social de mi realidad y de por qué se dan las cosas. Pero en el caso del campesino, en el caso del que no tiene la capacidad intelectiva o racional, que no la ha desarrollado, se queda en la vida natural. Entonces la gente pobre, por lo general, se quedan como un ser natural, no como un ser social. En raras ocasiones llegan a ser un ser social, en el sentido de entender el porqué de su miseria. El porqué de su miseria, porque una cosa que usted ve con tristeza desde la óptica de la clase media ya, es que se dan situaciones para gente pobre con los hijos, o sea, que tienen, por ejemplo, están en la miseria y tienen 3 muchachos y sale embarazada, y ellos celebran eso como si fuera un acontecimiento que lo debería llenar de orgullo, cuando es una cosa que sería casi para llorar antes que para ponerse a celebrar. O cuando una muchachita de 14 o 15 años de que se casa y sale embarazada, una muchacha pobre que apenas está estudiando en 8º curso, en 1º de bachillerato, sale embarazada, y la familia a los pocos días está celebrando eso. Ay, mi hija ya me dio un nieto muy joven, que yo cuánto. Señores, es una cosa que es para llorar, eso no es para celebrar. Tampoco es que estamos diciendo que hay que hacer una campaña contra los niños. No, no se trata de eso, pero bueno, déjame dejar esa vaina ahí para no meterme en problemas. En este último corte, más que de la pobreza, tiene que ver con esa mentalidad religiosa. Oiga, compadre, qué bueno está ese guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre. Y no le voy a invitar nada. Apenas un pretexto para hacer que yo me porte bien. Para mí lo es todo. Todo el hambre de mi vida. Todo lo que he dado, todo lo que no he recibido. Perdóname. Yo sé que puedes perdonarme si tú quieres. Yo no quiero convidarte, no quiero convidar. Lo voy a partir a la mera mitad.
gustes. Muchas gracias. ¿Por qué me convidaste? Pues tenías mucha hambre. Se notaba re bien. Más de la que haya yo tenido nunca. ¿Y por eso me convidaste? Pues sí. Principalmente por eso. La película, aunque trata el problema de la pobreza, finalmente termina tratando de un problema de tipo de la religiosidad popular, porque Macario, al irse a comer su pavo, vamos a ver, Macario se va al monte a comerse su pavo y cuando intenta comerlo, como ustedes pueden ver aquí, se le aparece un señor vestido de negro que le pide, compadre, oiga compadre, deme un pedazo. Y Macario naturalmente le dice, no, yo no soy su compadre, porque el simbolismo del hombre vestido de negro es como si es el diablo que se le presentó. Y Macario, que es un hombre religioso, o sea, el pobre es religioso, dice que no se va a meter en ese negocio. Después se aparece Dios y le dice a Macario que le dé un pedacito. Y Macario también se lo niega a Dios. Con decencia y todo se lo niega. Finalmente se le aparece un señor que tiene los ojos, que parece una muerte, como dicen, un cadáver, y le pide un pedazo. Entonces a este señor, Macario sí le da un pedazo, le da la mitad, más bien lo invita, le dice, ven, vamos, coge la mitad, coge que te gusta aquí. Y el acompañante, el vestido de negro, comienzan a comer. Y cuando terminan de comer, ese señor le pregunta a Macario, ¿y por qué tú me diste y a los otros dos no? Dice, bueno, porque primero me quería engañar, el segundo no lo necesitaba, ¿y por qué a mí? Dice, bueno, porque te vi en la cara que tú tienes más hambre que yo, que tú has pasado más hambre que yo. Entonces, lo que quiero destacar aquí es el sentido de solidaridad que se da entre la gente pobre, aunque eso no es generalizado, pero por lo general, la gente es solidaria con la comida, entre ellos. Cuando ven a alguien pasando hambre, le pasan, le ayudan, le prestan, si es para comer. Incluso en los colmados, los colmaditos generalmente son quebrados por los vecinos. El dueño del colmado fiándole comida. Ahora, bebida no le fían, pero comida siempre se es solidario. O sea que sería un buen punto analizar las redes de solidaridad que se establecen entre la gente muy pobre. Pues finalmente, aunque lo que estamos hablando es de la situación de pobreza que se plantea en la película Macario, también tiene una situación de la religiosidad popular muy interesante, que yo les recomiendo ver esa película, porque podríamos aprender muchas cosas. Así que, cambio y fuera.